conocido. Creo que la inmensa mayoría lo sabemos de memoria. Pero como el consejo que contiene sigue siendo vigente, pues lo vamos a tomar como base del trabajo que tenemos esta noche aquí en esta escuela de padres. Déjeme decirle que esta charla es para padres y madres imperfectas. Siempre digo eso porque si ya hay alguien, padre o madre perfectas, lamento no estar a ese nivel, en esa categoría. Solo predico para personas imperfectas. Yo también soy imperfecto. Así que vamos a precisamente aprender, porque andamos buscando la perfección, ¿verdad? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre, esta es tu palabra y queremos estudiarla esta noche. Hemos venido ante ti, el único Dios sabio, el único que tiene la verdad y la enseñanza que necesitamos en esta tarea, Señor, de la vida, que es la de ser padres. Te rogamos esta noche entonces que bajo tu dirección y unción podamos compartirla para gloria de tu nombre y edificación de todos en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es una manera poética, ¿no?, en la que el salmista nos está diciendo, en otras palabras, que sin Dios no se puede construir familia, que sin Dios no es posible alcanzar la meta de tener una casa realmente estable, cimentada, en la que todos nos sintamos bien, vivamos bien. Eso porque aprender a ser padres es una cosa del tiempo de la vida. No nos graduamos en un curso y salimos de papás y de mamás. No, empezamos a tener a nuestros hijos, hay que planear, hay que pensar en ellos. Y resulta que es ahí, aprendiendo en la medida que recorremos el camino, que nos vamos dando cuenta de la enorme tarea en la que nos involucramos cuando trajimos estos hijos a la vida, que, como dice el salmista, pues son herencia del Señor. Una herencia que debe ser cuidada, administrada, porque aunque en cierta medida ellos son nuestros, la verdad es que tanto ellos como nosotros le pertenecemos es al Señor, y por lo tanto hay que rendir cuentas ante Él de lo que hagamos en la vida en este aspecto. Por eso, esta tarea tan colosal no la podemos hacer solos. Necesitamos a Dios en nuestra casa, porque sin su ayuda es imposible lograr el objetivo de construir una casa para la gloria de Dios y honra nuestra.
Así que con esto en mente vamos a ir a la palabra para que miremos cómo Dios nos ha querido decir cosas acerca de qué debemos hacer los papás y qué no debemos hacer los papás. Dios tiene una manera muy particular de enseñar, y es algo en lo que hace unos días, por su gracia, pude caer en cuenta y meditar, y es a lo que les invito esta noche a ustedes, y es a que miremos que Dios, que es el único y solo sabio Dios, se hubiera podido sentar a darnos un discurso, una gran cátedra sobre la familia, sobre la paternidad, sobre la maternidad, pero no, nos ha dado una serie de vidas, hombres y mujeres como nosotros, sus historias las ha consignado en este libro precioso que es la Biblia, para que nosotros, mirándolos a ellos, nos demos cuenta precisamente de qué es eso que Dios quiere que hagamos y qué es aquello que Él quiere que no hagamos como papás para lograr el objetivo de construir una casa con la ayuda de Él. Recordemos, sobre todo para los amigos y amigas que están aquí con nosotros, que cuando la Biblia usa la palabra casa, no se refiere a la construcción, sino a la familia, al papá, a la mamá y a los hijos que conforman precisamente esa familia. Y es muy válido también aclarar que la familia desde la óptica bíblica es la familia nuclear, ¿no? Un papá, una mamá y unos hijos, porque hoy la familia tiene otra cantidad de connotaciones, ¿cierto? Y entonces se habla de madres, cabezas de familia, que en la Biblia eso no se nota, y se habla de familias monoparentales en las que solo un miembro es el que toma todo el control de la familia, la mamá o el papá. Se habla de familias mixtas en las que hay allí también los abuelos y todo ese tipo de cosas, pero en el marco bíblico es la familia nuclear, que es el padre, la madre y los hijos. Son cosas que es bueno tener en cuenta para mirar. Así que vamos a ir recorriendo la Escritura. En algunos casos les daré las citas, en otros no. Por un lado porque el tiempo es corto, y por otro lado porque no todo lo tiene que decir el predicador, ¿no? Usted también debe trabajar un poquito, así que tome nota y en su casa pues busque las citas, porque si les damos todo molido, pues se les van a dañar los dientes. Así que es mejor que también ruñan algo. Amén, gloria al Señor. Vamos a empezar entonces con el primer papá de todos, que fue Adán, ¿no? Claro que sí. Recordemos que Dios puso a Adán en el huerto del Edén y que le encargó muy bien que labrara y que cuidara ese huerto. Dos responsabilidades muy serias: labrar para que el huerto se mantuviera. Recuerden que de seguro, así lo creemos, el huerto era hermosísimo, Dios mismo lo plantó y puso allí al hombre y le dio el encargo entonces de que lo labrara, de que lo mantuviera bien. Eso es una tarea. De la misma manera nosotros tenemos que pensar que Dios nos da una casa, pero que tenemos que trabajar en ella, que tenemos que velar porque las cosas estén en orden, porque las cosas vayan bien. Aunque contamos con la sabiduría y el respaldo de Dios, no podemos dejárselo todo a Dios, sino que tenemos que asumir también nosotros la responsabilidad por nuestra propia casa. Y dice que para que lo cuidara, porque
había peligro. Ya se había revelado aquel ángel llamado Luzbel, y ya no era Luzbel sino Lucifer. Ya no era un adorador sino un adversario. Y entonces, sabiendo Dios muy bien los tres propósitos que Satanás siempre ha tenido en su corazón, que es hurtar, matar y destruir, pues sabía que Adán estaba en peligro frente a aquel adversario, y por eso le hizo la advertencia solemne de que él cuidara el huerto, que era su espacio, era su casa donde estaba allí para vivir con su esposa. Y el asunto es que parece que lo labró tan bien, se ocupó tanto Adán en labrar el huerto y en que estuviera bonito, que se le olvidó lo segundo, que era cuidarlo. Porque explíqueme usted, por favor, cómo fue que Satanás encontró a Eva sola y pudo estar hablando con ella tan buen rato que terminó metiéndola en el problema en que terminó metida. ¿Dónde estaba Adán? Esa es una pregunta. Estaría quién sabe dónde, sembrando qué o podando yo no sé qué, pero su esposa no estaba a su cuidado. Y si ellos estaban allí solos, lo mejor era que su esposa estuviera con él, aunque fuera para que le llevara la botellita de agua. Pero bueno, el asunto fue que la encontró sola, y ahí tenemos la situación que sobrevino. Esa es una cosa que nosotros los papás tenemos que darnos cuenta. El hogar está a nuestro cuidado. No podemos dejárselo a otro. Uno de los peores errores que la sociedad ha cometido es dejarle sus hijos al cuidado a otros. Y creo que estamos cansos de ver por la tele cómo las niñas, no estamos metiéndolas a todos tampoco ahí, pero no estamos tampoco tratando de tapar el sol con las manos, cómo muchas de estas empleadas abusan de los pequeños, los golpean, los maltratan, no los tratan con amor, se desquitan en ellos. Nada más esta semana estaba yo atendiendo a un joven y me estaba contando cómo la empleada lo violó, y es una cosa que él ha tenido guardada en su corazón por años y años, y que tuvo que sacar en un momento en el que Dios empezó a tratar con él y pudimos ministrarle. Es una cosa terrible, pavorosa. Y si no pasara algo tan exagerado, aunque la nana fuera muy buena nana y lo cuidara, hay una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta, y es que las mamás no tienen reemplazo y los papás no tienen reemplazo. Si las mamás y los papás tenemos reemplazo, pues entonces ¿para qué familia? Cualquiera puede hacer la tarea de ser papá o de mamá entonces, pero eso no es posible. Dios, cuando nos constituye, nos permite a nosotros ser padres o madres, nos delega una cosa que es irrevocable, que tú no le puedes pasar a otro. Tus hijos no los puede cuidar nadie aparte de ti es. Y así tiene que ser con los míos. Y el problema es que en esta sociedad cuyo Dios es el dinero, muchísimas mamás han preferido ir a ganar dinero, dizque con el cuento que, bueno, ganaré tanto que voy a poder pagar a una nana para que me cuiden los hijos. Y ganan mucho dinero, es cierto, y se realizan ellas como personas, pero sus hijos pagan los platos rotos. ¿Y de qué sirve terminar millonario y con los hijos perdidos? Es la triste lección de muchos hogares. Ustedes saben que trabajo en ese sector de clase alta, ahí estamos haciendo las misiones, y ese es uno de los resultados que uno nota. Uno ve
con mucha tristeza como cuando los papás madrugan a montarse en su automóvil lujoso para irse a sus oficinas sofisticadas, sus hijos salen de sus casas para ir a los parques solo a consumir marihuana y cocaína y otra cantidad de drogas. ¿Por qué? Porque en sus corazones hay un vacío impresionante que papá y mamá no llenaron nunca. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Y sobre todo que entendamos que en esto del cuidado del hogar tenemos que hacer equipo, que tenemos que acompañarnos, tanto papá como mamá, porque no podemos descansar totalmente en el otro. Bueno, ellos son tus hijos, cuídalos tú los tuviste, tú eres la mamá. Recuerde que tenemos un marco social que es el machismo, en la que los varones casi siempre nos estamos recostando demasiado en las esposas para la crianza de nuestros hijos, pero nosotros tenemos que asumir también un rol de responsabilidad. Porque noten que lo que pasó en el Edén fue un problema que Dios trató directamente con Adán, aunque Eva también era copartícipe de la bendición y por ende de la responsabilidad. El Señor vino a entenderse con Adán. Cuando Él llegó al huerto, no llegó preguntando, ¿dónde están? No, Él llegó preguntando por Adán, ¿dónde estás? Amén. Porque la cabeza del hogar es el hombre y Dios se va a entender con él. Punto. Así sea la mujer la que falle, Dios no va a venir a preguntar por la señora, va a preguntar por el hombre, porque Él se entiende con quién le delegó la autoridad. Así que ahí hay una primera gran lección que nosotros tenemos que mirar para no repetir el ejemplo de Adán. Tenemos que aprender a labrar, es decir, trabajar con nuestra casa, pero también tenemos que aprender a cuidarla. Hay muchas cosas que si no se miran a tiempo y se toman los correctivos necesarios, van a crecer allí al interior de la familia y van a hacer un daño monstruoso, tremendo, después en el tiempo. Así que tenemos que entender, porque Dios nos ha regalado ese pequeño reino que es el hogar, y ahí el rey eres tú y la reina eres tú. Ahí tú mandas. En tu casa no puede mandar nadie más. Tú tienes el dominio y tú tienes la autoridad. De puertas para afuera mandará X, Y, el gobierno, lo que sea, la autoridad allá, pero en tu casa tú tienes la autoridad y tienes que velar porque esa autoridad se ejerza de manera sabia y se consiga el objetivo de construir una casa fuerte. Bueno, si avanzamos en el tiempo, pues nosotros podemos ver a Noé. Noé fue un hombre que, viviendo en medio de una sociedad terrible, muy parecida a esta, por eso el Señor comparó los días finales, estos en los que estamos, con los que vivió Noé, ¿cierto? Y Noé se constituye en un ejemplo, y dice por allí la palabra del Señor en el capítulo 6 del Génesis, que la tierra se había corrompido, toda carne había corrompido su camino, es decir, su forma de vida. Pero hay una excepción en medio de esa generación, y hay una excepción familiar, es Noé y su familia. Entonces dice en el verso 9 del capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafé. Y dice, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Pero en medio de toda esa
sociedad corrupta y violenta, había una familia que vivía diferente. ¿Por qué? Porque Noé tomó la decisión de que su casa sería diferente. Y eso es muy importante, porque casi que Noé es un paralelo con Josué. Amén. No importa cómo esté el mundo, no importa qué esté pasando en el mundo, nosotros no tenemos una voluntad colectiva solamente, sino que tenemos una voluntad individual. Y gracias a Dios, porque aunque el diablo le quitó al hombre muchas cosas, no le pudo quitar su voluntad, porque seríamos unos autómatas, seríamos unos zombies, y ¿dónde quedaría la responsabilidad por nuestros actos? Pero tenemos voluntad, y sobre todo nosotros, a quienes el Señor ha salvado, ha regenerado, tenemos una voluntad bajo libertad y bajo la luz de Dios. Así que nosotros tenemos que pararnos a decidir. No podemos permitir que otros decidan por nosotros. Toda una sociedad puede ser corrupta, toda una sociedad puede ser violenta, pero usted y yo no podemos parar para decir: yo y mi casa serviremos al Señor y punto. No importa. A veces la gente se excusa en la dificultad y en el ambiente para permitirse tener hogares inestables, hogares en los cuales hay evidencia de que todo eso que hay allá afuera se ha metido, se ha permeado al interior de esa casa. Yo estaba pensando estos días en esta ciudad, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta extorsión? Cuando todo el mundo sabe quiénes son los pillos, sobre todo la familia sabe quiénes son los pillos. Pero ninguna madre se atreve a llamar a su hijo y decirle: tú eres mi hijo, pero tú eres un extorsionista, tú eres un delincuente, y yo voy a ser la primera que se va a levantar contra ti para denunciarte. No, ellas toleran eso, los padres toleran eso, y por eso tenemos una sociedad corrupta y violenta como esta. Pero hace unos días vi algo que me llamó poderosamente la atención, y fue en Bogotá, como un muchacho llegó a su casa con un celular que no era, se lo había robado a otro, y su papá fue y le puso el denuncio. Su mismo padre fue y lo llevó y lo entregó a la autoridad. ¿Usted sabe qué pasaría en una sociedad donde todos los papás y las mamás actuáramos conforme a la justicia? Pero el problema es que los padres permiten que en su casa cohabite la violencia, y cohabite el pecado, y cohabite la maldad. No blindan sus casas. Nosotros no podemos permitir eso. Nuestra casa no puede ser un centro para donde se guardan objetos que se reducen porque alguien se los robó. Nuestra casa no puede ser el lugar donde se comercia con alucinógenos. Nuestra casa no puede ser un antro de violencia donde el que hace lo malo viene a esconderse y a camuflarse. Nuestra casa tiene que ser un reino de paz, de justicia y de orden. A eso estamos llamados. Y si el hijo se tiene que ir de la casa porque no acepta vivir bajo esa norma, tendrá que irse. Pero hay que salvaguardar el hogar. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es vital. Será la única forma en la que logremos meter a toda nuestra familia en el arca, como Noé. El mundo de Noé se perdió completamente. Y yo estaba pensando estos días, por ahí estamos pensando en un mensaje para predicar eso, porque a veces a nosotros los pastores solo nos ven los que salvamos, pero no ven los que condenamos. Y allí en Laureles yo tengo a varios condenados ya, muy bien condenados.
Los he visitado un año, les he trabajado, los he ido y al final no vuelven, se condenaron, pero los condené bien condenados. No fue que no les hablé, no fue que no los busqué, no fue que no hice el esfuerzo. Si se condenaron bien condenados, y eso me lo van a pagar porque yo estaba trabajando y hice mi trabajo bien. Yo estoy ahora consciente y convencido de eso. Amén. Noé no salvó ni uno fuera de su casa. La Biblia dice que Noé condenó al mundo de entonces, pero hizo bien su trabajo. Si no se quisieron salvar, no fue porque no hubo la oportunidad. Noé construyó con sus manos y con su sudor y con su esfuerzo el arca para que todos ellos se pudieran salvar. Pero fue ellos los que no quisieron salvar. Pero el día que el diluvio iba a venir, Noé entró de gancho con su esposa. Y atrás venía Jafé con la de él, y venía Sem con la de él, y Can con la de él. 8 entraron en fila india por esa puerta, y Dios cerró la puerta. Y mientras la gente afuera gritaba y gemía, y todo el mundo corría al arca, cuando el diluvio vino, en el arca había alabanza y adoración para Dios, porque había una familia que se había salvado. Para eso que nosotros tenemos que vivir, para salvar nuestra familia. Eso es muy importante. ¿De qué sirve que nos ganemos al mundo y perdamos nuestra casa? Y eso es algo que hay que repensar. A veces hacemos tanto énfasis en salvar al mundo que perdemos a los nuestros. Y es al revés. En Dios es primero la casa y después lo demás. Por eso Jesús vino a Jerusalén, a su casa, a su familia, y aunque ahí lo rechazaron, dejó constancia que primero vino a ellos, a lo suyo vino. Amén. Que lo hayan rechazado, problema de ellos, pero que quede constancia que Él vino a salvarnos, a lo suyo primero. Pues tiene que ser así con nosotros. Por eso nuestro énfasis tiene que ser ese. Y ahí tenemos que aprender de Noé. Salvar nuestra casa primero, que el Señor venga y podamos irnos con los nuestros. Amén. Esa familia nuclear, tu papá, tu mamá, es que si todos pensamos en yo, mi esposa y mis hijos, cada familia piensa así, pues nos vamos a salvar todos. Pero a veces queremos salvar a tantos allá afuera, los Pérez, los Jiménez y los Sánchez que somos nosotros, nos perdemos. ¿Cómo así? No puede ser. Amén. Así que hay que hacerlo. Gloria al Señor. Avanzando en el tiempo, entonces nosotros encontramos a Abraham. Y Abraham es un muy buen ejemplo de padre, al punto tal de que encontramos en Abraham cosas muy bonitas. Una, el interés en que su hijo Isaac constituya un buen hogar, porque el bienestar de nuestra familia, si la miramos en el ámbito generacional, tiene que ver con qué clase de esposas nuestros hijos o hijas tengan. Amén. Tú puedes haber hecho muy buen trabajo, pero si tu hijo se casa con la que no es, hasta ahí llegó todo. Y tú puedes haber hecho muy buen trabajo, pero si tu hija se casa con el que no es, hasta ahí llegó todo. Te la van a regresar un día a la casa, mancillada, vuelta a nada, y el otro se fue, y hasta ahí llegó todo. Y eso no puede ser. Abraham fue sabio en eso. Él se aseguró de que su hijo, Isaac, tuviera una esposa bueno, muy precavidos ustedes, me siguen sorprendiendo, muy bien por eso. Amén. Como las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 prudentes, así es que hay que llevar micrófono de repuesto. Entonces mire, es vital. A veces no le damos atención a eso, pero eso es importante, hermano. Todavía sigue siendo
Lo que pasa es que los cambios generacionales han sido bravos, drásticos. Venimos de una sociedad en la que los papás negociaban a sus hijas. Señor Jiménez, tiene las 500 burras, se la puede llevar con mucho gusto. Y punto, amén. Siempre vamos a organizar lo de la finca. Ah, sí, claro, don Alonso, ¿cómo no? Entonces, que su hijo se lleve la muchacha, punto, se la vendía. Así era la cosa. Ustedes saben muy bien que así era. Pero hoy estamos en una permisividad total. El hijo llega, vea mami, vea papi, si es que la trae. Cuando menos pienses, papá, mamá, me voy a casar. ¿Cómo así? ¿Es que tú tienes novia? ¿Novia? Me voy a casar, mañana en la boda. ¿Cómo le parece? Eso no puede ser. Nuestros hijos no pueden hacernos eso y nosotros no podemos permitir que eso pase. Bueno, cojamos otro. Ok, bueno, ya. Es muy importante eso. Abraham, acuérdense, le encargó a su criado, y recuerden que Isaac no era un muchachito, tenía 40 años cuando se casó, pero él le dijo a su criado, ve a mi tierra y a mi parentela y consíguele a mi hijo la esposa que necesita. Y el criado fue sabio, porque la vio tan difícil que dijo, si el Señor no me ayuda en esto, no soy capaz de cumplir esa tarea. Así que se encomendó a Dios, y el que se encomienda a Dios, las cosas le salen bien. Así que fue, Dios lo guió y le trajo a Isaac la esposa que era. Y ahí se prolongó la bendición de Dios. Porque Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir y a su descendencia. Pero esa bendición está condicionada a muchas cosas. Así que fue muy sabio Abraham al hacer eso, y esa es una cosa que Dios nos enseña a todos nosotros los papás y las mamás por medio de Abraham. Ahora, ¿qué tanto pensamos nosotros en la proyección de nuestra familia? A veces solo vemos hasta nuestros hijos, pero Dios, cuando nos salva particularmente, está pensando no solamente en nuestros hijos, sino en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. Amén. Y hay una cosa que nosotros tenemos que aprender, y es que como papás tenemos que hacer que ese testimonio, que esa riqueza que Dios nos ha dado, se transmita de generación en generación. Es algo de lo que usted y yo nos tenemos que asegurar. Y hay un ejemplo aquí en la Biblia, usted lo puede leer en la historia de Abraham, que a mí me parece supremamente bonito, y por eso estoy trayendo a Abraham como ejemplo, porque cuando va a hacer la destrucción de Sodoma y de Gomorra, recuerde que Dios viene a visitar a Abraham con 2 ángeles que lo acompañan, ¿no? Es una de las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces el Señor viene acompañado allí, Abraham lo recibe, hacen hasta un buen almuerzo allí. Y luego los 2 ángeles se van a Sodoma y a Gomorra porque pues ellos van para ejecutar el juicio. Pero se queda Abraham en la presencia del Señor. Y resulta que Dios, el Señor se quiere ir, necesita irse, pues ya agotó la agenda, como se dice. Ya almorzó todo, ya habló con Abraham, pero no se quiere ir. Y entonces el escritor bíblico, inspirado por el Señor, nos revela qué era lo que pasaba. Y dice que en el corazón del Señor estaba el no irse hasta que le dijera a Abraham lo que él iba a hacer con Sodoma y con Gomorra.
Y dice también que lo retenía era que cómo no le iba a contar eso a Abraham si Abraham era su amigo, y entre amigos las cosas se cuentan, ¿verdad? Y él sabía, dice la palabra, que Abraham mandaría a sus hijos después de él que guardaran el camino del Señor. Note eso. Qué bueno eso. Estaba Dios seguro de que Abraham de que su plan no iba a terminar con Abraham, que su plan iba a seguir con Isaac y que su plan luego iba a seguir con el nieto que era Jacob, y que luego iba a seguir, porque Dios cuando sale para propósitos eternos. Cuando Dios está tratando con las personas, no es utilitario, no es inmediatista. Dios está pensando en generaciones, Dios está pensando en el futuro. Y qué bueno que tú veas eso, y que aunque no tengas todavía ni siquiera hijos, ores por ellos, y que aunque no tengas nietos puedas orar por ellos y puedas bendecir las generaciones que vendrán después de ti, aunque nosotros, pues eso ya poco, porque creo que somos la última generación de cristianos en este planeta. Pero orar no sobra, ¿cierto? Claro. Aquí dice, ay, bueno, apresúrese, mijo. El asunto es ese. Así que es importante que nosotros pensemos en la responsabilidad que tenemos como padres de que el testimonio, la riqueza espiritual que Dios nos ha dado se transmita a la generación que viene. Es muy importante eso. Y note que eso fue así. Amén. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, después vino Jacob y él tuvo la bendición. ¿Y cómo muere? ¿Cómo termina, Isaac? Pues llamando a Esaú, ¿cierto? Y a Jacob para darle la bendición. ¿Y cómo termina Jacob? Pues llamando a sus hijos para darles la bendición. ¿Y cómo termina, por ejemplo, Josué después? Pues llamando a sus hijos para darle la bendición. Y así tiene que ser. Qué bueno esos hogares donde se puede dar eso, que el papá, la mamá van a partir a la eternidad, pero ahí están los hijos. Y ahí está el papá diciéndole, acuérdate esto, aquello, lo demás allá, porque se hizo un trabajo y ahora se entrega un legado, y ese legado va a continuar por la generación que sigue. Eso es algo maravilloso, valioso, en lo que nosotros tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Se los digo, porque hoy se nos está volviendo muy común que creemos que la responsabilidad nuestra es hasta que cumplan los 18 o hasta que se case. Bueno, mijito, ya se casó, que le vaya bien. De aquí para allá usted es el que se defiende. No, señor, tú eres papá toda la vida. Eres hijo toda la vida. Eres mamá toda la vida. Así de sencillo. Y a los 50 años todavía puedes llamarle la atención al que sea, si es tu hijo. Y si tienes 70 y tú tienes 90 o 100, lo puedes llamar y sentarlo y decirle esto así. Porque tú tienes el legado, tú tienes la autoridad, tú tienes la herencia. Y esa herencia no se puede desparramar ni botar por ahí. Tú tienes que cuidarla y velar porque se entregue a la generación que sigue. Porque si no, tu posteridad, ¿dónde va a quedar? Y usted lo ha visto. Yo me he encontrado muchos por ahí. ¡Ay, que mi papá fue de esa iglesia! ¿Y tú qué? ¿Y que mi papá fue de esa iglesia? ¡Mi abuelo! ¿Y qué pasó con el legado? Se perdió. No, señor. Sabe que yo leí una cosa bien bonita, y es que Jonathan Edwards, que fue uno de los predicadores grandes de Dios hace tiempo, la generación hasta ahí, hasta Jonathan Edwards, es de esa familia. Hubo locos, asesinos, ladrones, de todo, pero cuando Jonathan Edwards se convirtió al Señor, él se entregó a Dios de todo corazón y se rindió con sus generaciones venideras. Y después la historia fue totalmente diferente. Hubo por más de 10 generaciones siempre un pastor en esa familia.
de Jonathan Edwards, y hubo médicos, y hubo abogados, y hubo jueces. Es decir, se cambió la historia completamente. Qué bueno que tú asimiles eso. No tengo aquí la lista de todos los apellidos, pero usted sabe el suyo, y usted tiene que pararse firme en la raya y decir, de aquí para atrás, por ejemplo, los Sánchez fueron esto, pero de aquí para allá vamos a hacer esto, porque aquí se metió Dios con nosotros, y de aquí para allá la cosa va a ser diferente. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pero eso requiere de fe en Dios, de amistad, de conocimiento de Dios, para que tú puedas saber pararte y puedas hacer ese tipo de desafíos. Amén. Pero avanzando en el tiempo, entonces veamos otro ejemplo. Y déjenme hablarles de Job, por ejemplo. Job es un ejemplo a nosotros los papás en lo que toca con la intercesión y con el velar por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Cuando uno lee el capítulo 1 de Job, uno encuentra que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, una familia bastante numerosa, pero acorde a la época, y además de eso pues tenía Job con qué mantenerlo, ¿no? No era un problema 10 quesitos por la mañana para el desayuno, no era problema, porque de seguro que cada uno se comía uno, y es eso. Pero la economía de Job aguantaba, ¿cierto? Eso también es sabio, amén. Hay que tener los hijos que se pueden tener bien, ahí aprende uno, porque hay quienes se fijarían en los 10 hijos. No, ¿y cómo Job tuvo 10? Pero tú no tienes 500 yuntas de bueyes, tú no tienes que eran como 500 tractores, y tú no tienes vacas y ovejas sin número. Así que con 10 lo vas a tener bramando como las vacas, porque imagínate. Ahí está. Amén. Eso es sabio, es que ahí es donde está el ejemplo. Eso es lo que hay que mirar en estos hombres, ¿cierto? Pero había una cosa, y es que noten, aquí encontramos una cosa muy bonita. Tiene muchas cosas importantes que verle, y es que Job era un hombre próspero económicamente, y la prosperidad es buena, pero sí se sabe manejar. Hoy estamos en un mundo muy próspero y vivimos vidas muy cómodas. Entonces, eso, si lo manejamos, es bueno, pero si no lo sabemos manejar, es un problema. Es muy cómodo, es muy propio que cada uno de nuestros hijos tenga, por ejemplo, un celular. Y claro, tiene que ser de alta gama, porque los muchachos no aceptan las flechas aquellas. Bueno, y eso está bien, porque entonces tú whatsappeas con tus hijos, le puedes dar hasta la respuesta del examen si no lo descubren, todo eso. Sabes dónde estás, porque no es sino que prendas el mapa y ahí te muestra si realmente está en la escuela o no. Bueno, pero el problema es que eso le permite conectarse al mundo, y ahí está, en el mundo está la pornografía, y en el mundo está tanta cosa que puede hacerle daño a nuestros hijos. Así que esa comodidad es buena, pero si no se sabe manejar, será demasiadamente perjudicial. Esa es parte. Una comodidad que se pueda tener, que se puede hacer, porque en esta sociedad en la que la gente vive de apariencias,
Es mejor tener el estómago lleno y no tener un celular tan costoso en el bolsillo que tener un celular costoso y gastritis en el estómago. Bueno, hermanos, seguimos. Entonces, mire eso. Job tenía una familia grande y vivían muy cómodamente. Lo entiende uno porque la Biblia nos dice en palabras muy sutiles, por eso hay que aprender a leer la palabra, que hacían banquetes, fiestas, los hijos de turno en turno, y eran 10. Y suponte que el uno hubiera nacido en enero o febrero, pues se pasaban todo el año de fiesta en fiesta, hermano. Amén. Sí, Señor, la rumba era larga, 10 fiestas al año, una mensual todo el año, imagínate, porque quedaba la de la mamá y el papá y completaban los 12. Todo un año en fiesta. Pero ¿sabes qué hacía Job? Job se metía con Dios. Y allá en lo secreto con Dios, levantaba sus manos y se ponía a interceder. Señor, Peranito, Peranita, quizás hizo algo que no es debido, quizás te ofendió, quizás pecó contra ti, perdónale. Señor, ayúdalos a vivir bajo tu temor. Señor, que aunque están disfrutando de toda esta comodidad, de todo esto, sean gente agradecida, que sea gente que reconozca que más que riqueza te necesitamos a ti. Porque sobre esos valores fue que Job construyó su familia. El mundo de hoy cree que la casa se construye sobre un montón de plata. Esos no son los cimientos que una casa necesita. Es mejor, como dice la Biblia, un bocado donde hay amor que no un banquete donde hay odio y rencilla. Es vital que nosotros nos demos cuenta de eso. Por eso Job es muy buen ejemplo para nosotros los padres acerca de esta realidad. Pero tenemos en la esposa de Job un muy mal ejemplo. Amén. Porque parece, y voy a decirlo así en un poco de términos modernos, que la esposa de Job era una señora plástica. No le interesaba sino el cash, la comodidad. Amén. Esta señora se bañaba en la leche de las cabras, claro, y tenía un cutis muy hermoso, de seguro que sí. Y sus tacones no solamente eran refinados, sus vestidos tenían que ser algo fuera de serie, hasta pinta de modelo tendría la señora. Por eso cuando se acabó la comodidad, se le acabó la tranquilidad, y se le acabó la fe y se le acabó todo, al punto de que invitó a su esposo a que maldijera a Dios para que se muriera. Claro, una viuda sin herencia no quiere un marido. Así que esto es serio. Nosotros tenemos que aprender a que nuestra familia no llegue a esos excesos. ¿Cuántos hogares se han acabado porque vino la crisis, pero la pareja, el matrimonio no, los papás no enfrentaron juntos la crisis? Y eso no puede ser. Tenemos que estar los dos en las buenas y tenemos que estar los dos en las malas. Amén. Tiene que ser así. Es importante que nosotros entendamos eso. Un ejemplo paralelo a este de cosas que no son
buenas, convenientes, es que miremos a Lot. Lot, el sobrino de Abraham, también, recuerden, se fue pensando en la comodidad de Sodoma y de Gomorra. Allá en la montaña estaban los dos, pero tenían tantos ganados que los pastores de ambos estaban riñendo. Había abundancia. Y la abundancia que no se sabe manejar se nos convierte en un problema. Hay mucha gente que no le ha hecho daño la prueba, sino la bendición. Parece raro, pero es cierto. Se echan a perder en la prosperidad, cuando en la escasez permanecen fieles. Son cosas casi que incomprensibles, pero eso ha pasado. Y entonces Abraham le dice a Lot: bueno, no podemos ya convivir porque tú tienes tanto ganado, lo mismo yo, ya nuestros pastores se están riñendo, así que hay que escoger. ¿A dónde quieres ir tú? Porque a donde tú digas que vas, yo voy al contrario. Y mire cómo Abraham está dando muestra clara de que para él su porción y su riqueza era Dios. Porque siendo otro, él era el mayor, él era el tío. Él le hubiera podido decir: aló, bueno, hazme el favor y te vas para allá. Porque tú eres el pegado, tú eres el que viene aquí de arrimado conmigo, yo soy aquí el de la bendición, soy yo. Pero no. ¿Y sabe qué? Dice que lo vio la llanura, lo plano, lo fácil, lo cómodo. Y allá estaba Sodoma y Gomorra, y ustedes saben que las ciudades son sinónimo de comodidad. Amén. Y ahí se establecieron. Pero en medio de toda esa comodidad, Lot perdió a su esposa, perdió a sus 3 hijas y sus 3 yernos. Hizo todo lo contrario de Noé. Prácticamente toda su familia, su casa se echó a perder, y resulta que cuando sale Lot con sus 3 hijas o 2 hijas, no recuerdo bien el número, 3, bueno, ahí está en la casa Lot con sus 3 hijas, y las 3 se ponen a mirar al viejo y dicen: bueno, mamá se murió, el marido tuyo se murió, no quedó sino cenizas de él, y el mío también y el tuyo también. Entonces aquí hay que agarrar al viejo, porque si no nos vamos a quedar aquí solas, viudas y desamparadas. Imagínate. Y se atrevieron a cohabitar con su propio papá, y esa familia se volvió un caos, porque entonces Lot resultó siendo el papá abuelo de los muchachos, y resulta que como estas eran hermanas, entonces ahí resultaron siendo el tío, el hermano, el medio. Eso es un enredo ni el macho cuando usted comienza a hacer esas significaciones familiares. Yo le invito a que la haga para que vea el problema tan tremendo en que eso se convirtió. Todo se echó a perder por una mala decisión, por una errática búsqueda, por un desenfoque. Y creo que nosotros nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos hogares se han echado a perder porque el esposo se fue para España a conseguir dinero? Porque la esposa prefiere no ir con el esposo a tal parte porque aquí está muy cómoda, y entonces ni modo. ¿Cómo vamos a cambiar esto por acá? ¿Y cómo vamos a ir allá? ¿Y cómo nos vamos a rebajar? Vea, yo conozco a gente que se ha reventado financieramente porque en vez de bajarse un estrato más y poderse mantener y recuperarse para luego subirse, prefieren aguantar hasta que no más, y se quedan ahí en el que no pueden estar y se fusilan ellos mismos. Por eso los papás estamos llamados a tomar decisiones correctas y a mantenernos firmes frente a las dificultades. Claro, la única manera de conseguirlo es que nos mantengamos en contacto con Dios. Vamos a dejar así por hoy. Dios
a lo mejor nos dará algún tiempo otra oportunidad, pero vamos a mirar estos casos, porque a través de esos Dios nos enseña cómo ser mejores papás y cómo ser mejores mamás. Es tu desafío y el mío también. Yo tengo un muchacho de 18 y uno de 10. Estoy aprendiendo a ser papá y quiero que Dios me siga ayudando y deseo lo mismo para ti. Así que yo te bendigo esta noche, papá, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, mamá, en el nombre de Jesús, y que el Señor nos ayude a todos a cumplir esta tarea, porque seguimos aprendiendo, y eso de la mano del Señor. Vamos a darle gracias a Él en esta noche y que el Señor nos siga